Ministro, gracias por estar en Animales. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bien, Luis, gracias. A vos también. Por favor. Para el gobierno es una hipótesis preferida casi cerrada que la muerte de Fabián Gutiérrez se trató de un crimen dentro del ámbito privado. Mirá, no tiene que ver con lo que opine el gobierno sobre esto. Lo importante es lo que opine la justicia. Nosotros queremos ser respetuosos de eso, queremos ser respetuosos también del deseo de la familia, del deseo de los amigos, que es en este crimen espantoso encontrar el alivio de la verdad. Me parece que eso es importante, más que lo que opine el gobierno, ¿no? En eso es irrelevante. Nosotros sí creemos que hubo no me voy a escapar de la pregunta que me haces, hubo una tensión de parte de una parte de la oposición, de tratar de vincular esto de una forma muy penosa, a alguna vinculación política o motivación política, y la verdad es que nosotros somos muy respetuosos del deseo de la familia, el deseo de los amigos. Esperemos que se descubra la verdad, que se descubra qué pasó y que los culpables paguen. Es eso Mm, solamente. No bien. queremos entrar en esta discusión. Ya hemos dado con claridad cuál es nuestro punto de vista. Pensamos que de ese modo no se hace política, pensamos que de ese modo, cuando uno acusa a otro de, de pertenecer a un espacio político o acusa a otro de estar en un espacio político que manda a matar gente, me parece que es un límite. Me parece que ahí se cruza un límite. ¿Hubo algún tipo de conversación entre la presidencia y la vicepresidente a partir del hecho de tratarse de un exsecretario de ella? No, desconozco eso, desconozco eso. Mm, Eh, lo que sí considero es que todo nuestro frente político eh, y luego también parte de la oposición, yo no quiero ser injusto con esto, tomamos con mucha distancia todas estas cosas que se dijeron durante este tiempo. Por suerte después empezó a bajar un poco el tema, ¿no? mm. Empezaron todos, hasta incluso los dirigentes de la oposición, empezaron a tomar distancia de ese comunicado, que fue un comunicado muy desafortunado, que buscaba generar odio, sembrar miedo. Me parece que no es parte de la Argentina en la que tenemos que transitar ahora, que es una Argentina que necesita con mucha responsabilidad de los dirigentes políticos, porque hay una Argentina, una sociedad muy angustiada, y Mm. lo que nosotros necesitamos, lejos de agravar esa angustia o generar miedo u odio, lo que necesitamos es a esa angustia agregarle esperanza. Y este tipo de cuestiones no agregan esperanza, todo lo contrario. Me parece El, que la dirigencia política en su conjunto está llamada justamente a superar la lucha de la pandemia y a pensar el día de mañana. el Instituto Patria habló de una actitud indigna. ¿Hubo indignidad de la oposición con el comunicado que se atribuye a Patricia Bullrich? Sí, yo creo que sí. No tengo duda de que fue así. Para mí, hacer política con la muerte de una persona, hacer política desde un homicidio, me parece muy repulsivo. Esa es la realidad. Mm. ¿Está garantizado para la jefatura de gabinete la independencia en la investigación judicial, teniendo en cuenta que hay una familiar muy directa de la vicepresidenta de la Nación, Romina Mercado, es la fiscal? ¿Para ustedes está garantizada la independencia de la justicia en la investigación? Sí, yo no tengo dudas con eso. Aparte, eso supondría un prejuicio de vinculación política, que hasta acá no hay nada de eso. Esa es la realidad. Me llevo más por lo que está sucediendo con la justicia allá en Santa Cruz. Me llevo más por lo que ha dicho el abogado de la familia, por lo que mismo ha expresado la familia. No tenemos que solamente digerir lo que quieren que, que consumamos acá en Buenos Aires. Viene todo muy digerido, me parece que tenemos que dejar actuar a la justicia, tenemos que dejar actuar a, realmente a los investigadores y que lleguen a la verdad. Esa es un poco la búsqueda, me parece, de la familia y también de parte de una sociedad que vio esto con mucho estupor. El viernes en Animales, Juan Grabois dijo, si el gobierno no propone un plan de contención social, puede haber toma de tierras o robos de subsistencia. Ishi durante el fin de semana habló de 2001. Hoy Sujarchuk de Escobar dijo aumentaron las ollas populares. ¿Hay temor de un desborde social por lo que está pasando? Mirá, Luis, desde el primer día este gobierno tomó la decisión del cuidado de las personas, del cuidado de los argentinos y argentinas, del cuidado de su salud. Lo primero, la salud.
Eso fue cuando empezó a tomar las primeras medidas y sobre todo el 19 de marzo, cuando decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio para todo el país. Ahí mismo, una vez que tomó esa decisión, empezó a generar herramientas para el cuidado de los ingresos de las familias. Y entonces diseñó herramientas de política pública inéditas en nuestro país. El ingreso familiar de emergencia llega actualmente a 9 millones de argentinos y argentinas. La asistencia al trabajo y la producción parte de la apuesta que hace el Estado Nacional con sus recursos para sostener el empleo, sostener las fuentes de empleo adentro de las fábricas, llegó a 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras. Cuando se detectó que también era necesario una política para los trabajadores independientes, no solo para los que estaban en relación de dependencia, se diseñó el crédito a tasa cero, con subsidio de tasa del Gobierno Nacional, del Estado Nacional, una decisión política que llega a 500.000 créditos entre monotributistas y autónomos. Así se fue avanzando en las distintas políticas de 8 millones de personas que se calculaban para la asistencia alimentaria directa, la compra de alimentos del Ministerio de Desarrollo Social. Hoy estamos comprando alimentos para 11 millones de argentinos y argentinas. En ese sentido, yo quiero marcar que hubo una política clara de cuidado de las personas, de cuidado de las familias, de cuidado de las fuentes laborales y de cuidado de la pequeña y mediana empresa, de los comercios, que obviamente están siendo muy atacados por esta pandemia. Sí. Pero la pandemia es lo que provoca esta situación, y no las cuarentenas, no los remedios. Pero digo, ¿hay temor de un desborde social frente a la crisis económica mundial? Quiero decir, Argentina no es un único lugar de ninguna manera. Digo, frente a la situación que se tenía con el nivel de pobreza, ¿hay temor de desborde social? Más que temor, nosotros lo que tenemos que hacer es ocuparnos de los temas. Nosotros tenemos una responsabilidad en la gestión y no tenemos tiempo de expresar esos sentimientos de temor o de miedo. Nosotros tenemos que generar las herramientas de política pública para contener y sostener todas esas variables sociales. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso te detallé un poco todas las medidas que fuimos tomando, que fuimos teniendo en cuenta. Y ahí lo que hay que tener en cuenta es que han sido 2,8% del producto que se destinaron directamente a la asistencia. También me estoy olvidando, no me quiero olvidar, pero los bonos extraordinarios para la asignación universal por hijo, para la asignación universal por embarazo, tarjeta alimentar, cómo se fue fortaleciendo, potenciar trabajo, los programas sociales, cómo se fue fortaleciendo todo ese ejido de red social que claramente se necesita. La Argentina de Macri nos dejó con un desempleo que crecía y con una pobreza que crecía permanentemente. Nos dejó con 29.000 pymes menos. Ahora digo, la frase de Mario Viggi diciendo va a ser peor que 2001. Menos en la Argentina. Sí. Bueno, ahí está, ahí lo decíamos. Yo digo, la frase de Viggi va a ser un septiembre peor que 2001. ¿La compartís? No, son características distintas. Me parece sí que obviamente el colchón de parte de la política pública es necesario. Acá lo que ha demostrado también esta pandemia es que el Estado es el que te cuida, se ha revalorizado el rol del Estado y eso me parece que es fundamental. Y eso es algo que en el 2001 no existía, había un Estado mínimo, un Estado que no tenía herramientas. Acá hay herramientas y hay un presidente que tiene la decisión política. Y eso me parece que es importante también destacarlo. Hay decisiones políticas que después se transformaron en herramientas de política pública, porque el presidente es el que fija las prioridades y después todo el gabinete es el que tiene que trabajar en cumplir con las herramientas necesarias de política pública para llegar a cubrir esas demandas que el presidente está detectando. A propósito de política, ¿hay albertismo? ¿Ya existe el albertismo? No, nosotros para nada. Lo que nosotros hacemos es seguir fortaleciendo el Frente de Todos, lo hemos hecho siempre,
Nosotros queremos y creemos que la mayor fortaleza política que tenemos, la que nos llevó al triunfo, fue la voluntad y la vocación de encontrar un diálogo y de encontrar la unidad en el peronismo y la unidad con sectores del campo nacional y popular. Y eso fue el Frente de Todos, que hasta poco tiempo antes de ver la luz parecía muy distante una posible victoria contra el aparato del macrismo. Y sin embargo, en esa unidad se encontró la fortaleza, la unidad de todos, de gobernadores, movimiento de trabajadores, movimiento obrero, movimiento de pymes, de comerciantes, bueno, naturalmente la figura de Cristina Fernández de Kirchner, la figura también de Sergio Massa, es decir, todo eso se fue componiendo. Pino Solanas, es decir, Sí. todo ese gran frente opositor encontró una síntesis en la candidatura de Alberto y nosotros somos los depositarios de esa unidad. Nosotros tenemos que seguir trabajando por esa unidad, no por alimentar facciones, tenemos que trabajar por esa unidad. Bueno, veamos algunos temas muy concretos. Horacio Berbisky publicó en el Cohete nuestro domingo el anterior que el 17 sí o sí tiene que entrar el impuesto a la riqueza o la contribución por única vez a los ricos. ¿Va a salir? O sea, ¿el gobierno va a impulsar este proyecto? Es un proyecto que está en el legislativo, que se creó en el legislativo y que se tiene que dar el debate allí. Nosotros lo hemos, desde que tomamos conocimiento del proyecto lo hemos acompañado. Pensamos que es necesario ese tipo de contribuciones. Como también es necesario lo que estamos mandando el día de mañana, o creo que el día de mañana va a estar yendo al Congreso, que es un gran plan de moratoria de deudas hasta el 30 de junio. Del 30 de junio para atrás, un gran plan de moratoria. Y ahí me parece que es importante. También como programas de alivio, como programas de salida. A veces se habla mucho, bueno, ¿cuáles son los programas de salida? Bueno, esto es un puntapié inicial. Empezar a ver cuál es la necesidad que están teniendo los comerciantes, las pymes, los trabajadores independientes, y cómo se puede salir adelante. A partir de este tipo de políticas es que se sale adelante. Está claro. ¿Lo toman como un fracaso al proyecto de Vicentín, que finalmente quedó fuera de juego legislativo, al menos el que planteaba Fernández Sagasti? ¿Es un fracaso el tema Vicentín? No, para nada. A ver, lo que nosotros vemos es que hay una necesidad de que Vicentín se recupere, en primer lugar. El camino para recuperar Vicentín, nosotros pensamos que era uno, y el presidente marcó con mucha claridad que él no es dogmático, ni que se va a enamorar de los títulos, ni mucho menos, sino que dijo, bueno, si yo pensé este camino, si hay otro camino para llegar a recuperar la situación de Vicentín, que recuperar la situación de Vicentín no es recuperar a la empresa, es recuperar a los más de 2.500 productores que hace ya prácticamente un año o más que no cobran. Familias enteras que están desesperadas porque no cobran. Y esto es lo que está sucediendo con Vicentín. Vicentín es recuperar a esos pequeños productores que hoy no ven ningún tipo de horizonte con claridad. Hoy por hoy, lo que se está trabajando es en una propuesta que trajo el gobernador Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe, el gobernador de tu provincia. Vos sos santafesino. Efectivamente. El gobernador de Santa Fe, te haces cargo. Claro. El gobernador de Santa Fe trajo una idea distinta, con un camino distinto, y el presidente tomó la decisión de avanzar con esta propuesta que hacía el gobernador Omar Perotti, y hoy estamos a la expectativa de eso. Necesitamos, obviamente, que se entienda cuál es la situación en Vicentín. En Vicentín está dada la situación donde hay una empresa que ha incumplido todo, una empresa que está siendo investigada por fuga de divisas, que está siendo investigada por defalco, una empresa que se presentó en concurso de acreedores pocos días antes de que nosotros asumamos la presidencia, y efectivamente lo que sucede ahí es que cuando uno puede hablar de todos estos títulos, pero cuando uno va concreto, lo que sucede ahí es que hay familias que no encuentran destino, que no saben
para dónde disparan, que están colgados de la brocha, no saben qué va a pasar. Está claro. Cada vez que aparecen estos temas, Vicentín, o aparece la trágica situación de Gutiérrez y demás, ronda la presencia, al menos en análisis periodístico, de Cristina Fernández de Kirchner. Mirado desde adentro, Cristina Fernández de Kirchner, en esta coalición que preside Alberto Fernández, Cristina, ¿cogobierna con Alberto? Se complementan, se complementan. Cristina es una vicepresidenta excepcional. Fue 8 años presidenta. La excepcionalidad de su figura hace que uno obviamente tenga en cuenta su opinión. Y esto es lo que hacemos nosotros. Hay una complementariedad. Esto es un todo, es el frente de todos. A nosotros se le exigió al peronismo que tenga una mirada más amplia, y la tuvimos y construimos este frente, que es un frente diverso, que tiene ideas distintas, que discute y que tiene democracia interna. Ahora, cuando la ejercemos, a algunos les molesta y nos tratan de dividir. Pero nosotros vamos a seguir unidos, porque cuando nosotros nos desunimos, lo que sucedió es que vino el macrismo, y fueron 4 años de hambre y miseria para nuestra gente, de un endeudamiento exorbitante que hasta el día de hoy tenemos que estar viendo cómo el ministro Guzmán lleva adelante una negociación, cómo hacemos para que esa deuda sea sostenible, no solo sostenible en el tiempo, sino fundamentalmente sostenible para un modelo de país que necesita, que ha decidido abandonar la especulación financiera y que quiere ir hacia un modelo de producción y de trabajo. En ese sentido, nosotros no nos vamos a dividir porque tenemos esa responsabilidad histórica. A los que quieren ver a Cristina peleada con Alberto, eso no pasa ni va a pasar. No pasa ni va a pasar. A esta hora que estamos haciendo la nota, lunes a la noche, ¿cuál es el nivel de aceptación de la propuesta argentina por los acreedores externos? No, esos son datos que se van a ir recabando en el tiempo, Luis. Lo que yo te puedo decir es que es una oferta que se ha hecho con la responsabilidad de cumplir con la palabra empeñada. El presidente dijo: voy a reestructurar la deuda, voy a buscar la reestructuración de la deuda, pero lo voy a hacer sin dejar jirones de soberanía en el camino. Lo voy a hacer sin entregar esas prioridades por las que a mí me han votado, sin hacer más ajustes. Ese tipo de negociación, obviamente que es una negociación mucho más ardua. Bien. Resolver el tema de la deuda, como muchos dicen que era muy fácil, claro, era entregando todo. Ahora, si uno discute a partir de la defensa de los intereses de los argentinos, claramente va a encontrar muchas más dificultades en la negociación. Pero estamos dispuestos. Nosotros, quiero que se sepa, la Argentina no se fue nunca de una negociación, nunca abandonó una mesa de negociación. Siempre fue prudente, siempre avanzó en cuanto a las ofertas que iba presentando, y el día de hoy se está haciendo expresa una oferta que cumple realmente con estos elementos: Bien. Sostenibilidad y compromiso, pero compromiso con nuestra gente. Pensando que el efecto coronavirus va a durar todo el año, no quiere decir que estemos en cuarentena todo el año, imagino que esto no pasará, habrá que ver lo que dicen los sanitaristas, pero que el efecto va a quedar. ¿Se baraja la posibilidad de proponer suspender las elecciones PASO del año que viene? No está eso en estudio aún. Esperemos de todos modos poder avanzar con otro ritmo con respecto a la lucha contra la pandemia, contra el coronavirus, pero hoy no está en agenda la cuestión de las PASO. Está muy lejano todavía. Está claro. Sí, bueno, pensando que ya los próximos 6 meses, los primeros 6 meses hay que trabajar, y pensar que pienso que el coronavirus va a seguir, por eso lo preguntaba. Pregunta, como habitante de Lamba, ¿hay más margen para sostener una cuarentena dura después del 17? Nosotros tenemos la firme convicción, y lo estamos viendo, de que la gran mayoría de los argentinos y argentinas han acompañado las medidas de aislamiento, de distanciamiento, de cuidado que ha promovido el presidente. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando ponemos fechas, cuando decimos que a partir de tal fecha o a partir de tal otra fecha se van a poder hacer las cosas. El mundo está así.
El mundo que países que han declarado con bombos y platillos que habían salido, que eran libres de coronavirus, días después tuvieron que volver para atrás. Mm. Fijémonos, esto está sucediendo. Digo, a ver, siempre cuando nombramos países nosotros tenemos problemas, pero lo cierto es que Australia ahora aisló pueblos enteros. Sí, cerca de Victoria. España volvió ahora con medidas de aislamiento y restricciones. Es decir, el mundo está transitando un momento muy, muy atípico, muy, muy atípico. Pero y la Argentina lo está haciendo con sus herramientas. Pero compartís esta expresión de que ya hoy lo dijo Daniel Goyán en la radio con nosotros, no se aguanta más la cuarentena, o sea, la gente está muy cansada. ¿Asumís que está muy cansada la gente de cuarentena? Sí, pero también sé que tienen mucha responsabilidad. El presidente nos propuso a todos los argentinos y argentinas allá cuando se iniciaron las primeras medidas de aislamiento, nos propuso una ética del cuidado. Y creo que los argentinos y argentinas lo acompañamos porque vimos que era la decisión correcta, que era la decisión de cuidar la salud antes que todo, de cuidar la salud sin duda, y las familias. Sin duda. Y me parece que es eso, pero hasta ahí, a ver, lo que yo creo es eso, Luis. Pero hablar de la gente obviamente que hay su negocio, todos estamos. Pero tampoco se quieren enfermar, y el virus está ahí afuera todavía. Yo entiendo, no soy necio, entendemos en el gobierno, por eso hemos desarrollado un montón de políticas y probablemente tengamos que desarrollar otras. Claro. Pero lo cierto es que no tengo dudas de que nadie quiere enfermarse, nadie quiere que un familiar suyo se enferme. Obvio. Causa espionaje, para ir redondeando. Causa espionaje M. El macrismo dice que es un montaje para perseguir a Mauricio. Primero, ¿le das verosimilitud a la investigación que tenía Villena y que ahora pasó al otro juez? Bueno, la verosimilitud que tiene cualquier tipo de estas causas en la justicia, donde hay bastantes pruebas que deberán ir presentándose. Hasta acá hay indicios y algunas certezas. Pero bueno, esperemos que eso avance. Nosotros somos respetuosos de la justicia, somos respetuosos de la independencia de poderes y somos muy respetuosos de lo que hicimos con nuestro testimonio personal cuando nos tocó asumir la presidencia de la Nación. El presidente no dudó y ante los servicios de inteligencia, ante la Agencia Federal de Inteligencia, lo que hizo fue una intervención para luego pasar a modificar el artículo 4º de la Ley Nacional de Inteligencia, desvinculando el accionar de los agentes de inteligencia con la justicia. Fíjense, ¿no? Fíjate cómo nosotros fuimos con otras prioridades, cómo nosotros avanzamos con otras ideas y con otras propuestas. Lo otro que hizo el presidente a partir de la intervención fue instruir en el blanqueo de los gastos reservados de la agencia. Está claro. Esta también era una parte, era esto que estaba oculto para todos los argentinos. Bueno, me parece que ahí es donde nosotros estamos marcando una distancia y una diferencia. Y en este punto también, esperamos que se investigue, esperamos que se sepa la verdad. Está claro. Que se sepa la verdad. Apelando a tu experiencia política, ¿te parece posible que Macri haya montado esta red de espionaje para propios y opositores? No lo sé, no me corresponde a mí esa respuesta, porque yo te debería dar una respuesta personal y mi cargo en este caso me lo impide. Yo debería contestarte desde lo institucional, que es esta la respuesta, que se investigue hasta las últimas consecuencias y que caiga quien caiga. ¿Personalmente crees que sí? Institucionalmente no puede decirlo. ¿Qué opinas de la solicitud que algunos periodistas firmaron este fin de semana reclamando libertad de prensa, preocupados por presuntos avances sobre la libertad de expresión? Bueno, a ver, nuestro compromiso con la libertad de expresión es absoluto. Lo hemos manifestado a lo largo de toda nuestra historia política. Esa es la realidad. Ahora, lo cierto es que evidentemente nosotros vemos ahí que para nosotros, si se quiere hacer una vinculación de esto con el gobierno, es realmente disparatado.
disparatado. Lo que sí nosotros vemos es, bueno, nosotros podemos continuar manifestando las veces que sea necesario y las veces que sea requerido nuestra más absoluta, te cortaste. Acá estoy. Perdón. Nuestra más absoluta confianza y nuestra más absoluta defensa de la libertad de expresión. Siempre lo vamos a seguir haciendo. Siempre. Y si eso es requerido, lo vamos a seguir haciendo. Y si surgen dudas con respecto a eso, lo vamos a seguir haciendo. Siempre vamos a defender la libertad de expresión. Gracias por habernos atendido, Santiago. Muy amable. Gracias a vos. Que sigas bien.